esa memoria, voy a dar un ejemplo que por lo menos yo no soy la excepción, la famosa frase de estudiar para el examen o estudiar para la prueba. ¿Qué era o qué es estudiar para la prueba? Es incluir en nuestro cerebro, construir redes con datos, informaciones, etcétera, que nos permiten responder a esa prueba que tenemos al día siguiente, la semana siguiente. Es más, podemos sacarnos una excelente nota y a los 2-3 días no podríamos ni repetir aquello que pusimos en la prueba. Y veo muchos que me hacen así con la cabeza, supongo que yo soy la única que lo hice, nadie en esta sala, ¿no? Pero los educadores sabemos que este es un proceso más que habitual. ¿Por qué pasa esto? Porque construimos una memoria de corto plazo, o lo que se llama memoria de trabajo, porque es lo que necesitamos tener al alcance de la mano, pero después, por desuso o porque no suceden algunas cosas que voy a puntear en unos instantes, no llegamos a transmitir a redes y a lugares de nuestro cerebro, como el hipocampo, la corteza, etcétera, etcétera. No llegamos a que estos estímulos puedan repetirse, reiterarse y transformarse en memorias semánticas a donde podamos acudir cuando la vida nos lo requiera. La memoria episódica es la que está conformada por conexiones sinápticas que construyen la experiencia misma. Por eso decía antes que la semántica en realidad es dato, información, etcétera, pero que no tiene que ver necesariamente con haberla experimentado. La memoria episódica, la huella que nos deja la experiencia, los sucesos, las vivencias que nos van ocurriendo a lo largo de la vida. Esas sensaciones, esas emociones, esas caras, esa gente, esos sentimientos, etcétera, van construyendo lo que se llama la memoria episódica. Esta memoria tiene un funcionamiento como la que mencionaba de contexto. Nos pasa algo en la vida que nos despierta algo de esa memoria episódica y nos aparece el conjunto o innumerables situaciones vinculadas con ese episodio presente. ¿Por qué? Porque también están en red y por ende aparecen en conjunto frente a un evento de la vida nuestra que nos desata, nos desencadena ese recuerdo que está en la memoria episódica. Yo hace un ratito decía que cuando evocamos algo de nuestras memorias, no lo tenemos que pensar como que evocar o recordar es una construcción en el lenguaje de algo que yo cuento que me acordé. Y yo les decía que en realidad nuestro organismo evoca. Yo les voy a pedir, como no tengo mucho tiempo, que hagan rápidamente, que se acuerden de un evento muy feliz de sus vidas y que traten de acordarse las caras, los lugares, los sentimientos. Traten así como un par de segundos de recordarlo. Bien, cuando recordamos ese episodio, no solamente tenemos datos, informaciones, etcétera, sino que en nuestro organismo suceden procesos como nos sucedieron en el momento en que vivimos esa situación. Más concretamente, nuestro organismo produce los mismos neurotransmisores que en el momento que nos sucedió ese evento se produjeron en nuestros cerebros y en nuestra comunicación electromagnética y química entre las neuronas. ¿Qué quiere decir? Rápidamente se va a estimular la producción de dopamina, se va a producir fuertemente serotonina, vamos a tener esa sensación de placer, de satisfacción que tuvimos en esa situación feliz que yo les pedí que recién evoquen, y nuestro organismo va a poder actualizar no solamente los datos, sino la vivencia. No lo vamos a hacer, pero esto mismo nos sucede cuando evocamos experiencias dolorosas o tristes. Los mismos procesos y los mismos neurotransmisores se van a activar. Obviamente van a predominar otros como la adrenalina y demás. Y nuestro organismo, por eso, evocar, ¿vieron ese pensamiento rumiante que muchas veces nos tiene atado a situaciones dolorosas y que no podemos despegarnos de esa memoria dolorosa? Tenemos que saber que esa memoria dolorosa está creando en nuestro organismo el mismo proceso biológico, la misma producción de neurotransmisores que cuando sucedió el evento original que dio lugar a ese dolor, a esa tristeza, a esa frustración.
Bien, para ir terminando, a lo mejor algunos de ustedes, o si toman perspectiva de lo que vengo diciendo, pueden pensar, Adriana está hablando más de la neurorigidez que de la neuroplasticidad. La verdad es que tenemos muchos motivos, como Carlos también decía, que hacen que nos aferremos a nuestras conductas que ya tenemos aprendidas, que ya tienen que ver con los patrones, con las redes que ya llevamos en nuestro cerebro, y que muchas veces nos hacen difícil caminar hacia el cambio. Entonces, quiero terminar punteando una serie de ítems, de aspectos a tener en cuenta cuando cualquiera de nosotros tiene que favorecer la conducta o el cambio de conducta o el aprendizaje en interlocutores. Llamémoslo pacientes, llamémoslo alumnos, llamémoslo hijos. Desarrollar la capacidad para captar la atención. El aprendizaje es hermano siamés de la capacidad de atención. No hay aprendizaje intencional sin atención. Fíjense qué sabia estas frases típicas, ¿no?, de la educación aún de principio del siglo XIX. Presten atención, no estás prestando atención. Estas frases, aún sin el saber de las neurociencias, daban en la tecla del aprendizaje. No hay aprendizaje intencional sin atención focalizada. Por ende, una capacidad que tenemos que desarrollar los que estamos y necesitamos producir cambios de conducta intencional, tenemos que desarrollar la competencia, la habilidad de nosotros mismos de captar la atención del sujeto o los sujetos que tenemos delante. Esta atención es clave para poder abrir las puertas de las memorias que el sujeto ya trae y para poder favorecer la construcción de nuevas redes neuronales o de redes neuronales preexistentes, unirlas con otras que también están preexistentes. Recordemos que nuestro cerebro no tiene capacidad para más que 5 o 7 unidades de atención en simultáneo. Como muchas veces dice Marita, que por ahí la veo con viento a favor, ¿no, Marita? 5 a 7. O sea que, y obviamente competimos con un montón de otros estímulos que pelean, pujan para que el sujeto preste atención, ¿sí? Desde hormonas a jueguitos, a celulares, a cosas que le pasan en la casa, con lo cual cuando tenemos que promover un cambio de conducta, tenemos que ser capaces de poder generar y dirigir la atención de la persona que tenemos delante. Crear experiencias de intensidad emocional. Recordemos que tanto la dopamina como la adrenalina son fijadores de memoria. A más compromiso emocional y fuerza sensorial del estímulo, mayor va a ser la liberación de los neurotransmisores y por ende mayor la fijación y la fortaleza de esa red sináptica. Tender a integrar y ampliar redes. Recordemos que las respuestas superiores del ser humano requieren apelar a funciones alojadas en los lóbulos prefrontales del cerebro. Analizar, buscar alternativas, planificar, evaluar consecuencias, decidir, etc. Todas esas conductas altamente complejas para nuestro cerebro, exigen la integración de memorias semánticas y episódicas, exigen la integración de la información con la vivencia. Y cuanto más fuerte sea la emocionalidad en esa situación de aprendizaje, mayor será la chance de que se transforme en conducta. Tenemos que partir siempre, y creo que el concepto de neuroplasticidad en esto es clarísimo, siempre llegamos a una situación nueva con supuestos, hipótesis, creencias. Siempre para promover cambios de conducta tenemos que partir de lo que el sujeto trae, porque necesariamente nos va a estar escuchando, va a estar en la experiencia de aprendizaje, uniendo y aceptando o rechazando lo que le viene dado en función de cuánto puede integrarlo a lo que ya trae. Sin práctica y repetición no hay aprendizaje, o por lo menos no hay aprendizaje duradero, quisiera agregar. No hay chance que se transforme en patrones de conducta. Y por último, la capacidad de crear contextos enriquecidos. ¿Qué es contextos enriquecidos? Significa ricos en estímulos intelectuales, ricos en estímulos sensoriales y emocionales,
sabiendo que estos van a ser determinantes en el procesamiento cerebral. Recordemos que por la memoria de contexto, las personas dejamos por siempre unido no solo lo central o el foco de un evento, sino infinidad de detalles del contexto que van a quedar asociados por siempre en nuestro cerebro. Para terminar, quiero expresar que mientras que compartimos esta exposición, obviamente estuvimos haciendo neuroplasticidad. Ustedes y yo misma. Una cascada de millones de células, seguramente, y así espero, seguramente se han conectado y otras que venían activadas desde el trayecto de sus casas hasta aquí y al llegar aquí se habrán puesto a descansar hasta nuevo aviso. La atención que han puesto en mis palabras, las asociaciones con conocimientos preexistentes en ustedes, las sensaciones, las emociones con las que están comenzando estas jornadas y las emociones, opiniones y juicios que pueden haber despertado mis palabras, seguramente han activado y motivado la corriente electromagnética entre sus neuronas, las células gliales y la consecuente producción de neurotransmisores. Necesariamente habrán tenido que expandir sus redes, unir lo conocido con lo desconocido, asociar el enfoque de las neurociencias con los otros marcos teóricos que ustedes ya traen. Y por ende habrán unido neuronas y conjuntos neuronales que tal vez antes no tenían que ver entre sí. Si además en el horario de café decidieran comentar entre ustedes lo escuchado, estarán ayudándose a fijar este conocimiento en sus memorias de largo plazo. Y esto les permitirá evocarlo y disponer de él más fácilmente en sus actividades cotidianas. Y por último, si además fui capaz de despertar en ustedes el deseo de saber más y la satisfacción de estar aquí haciéndolo en conjunto, sus células neuronales estarán dándose un festín de dopamina y serotonina. Si todo esto sucede, me puedo retirar muy contenta. Muchas gracias.